Georgina Kessel, los únicos que tienen facultad de legislar en materia de energía eléctrica son los diputados y los senadores desde 1926, establecido en el artículo 73 de la Constitución. Cuando pasó una iniciativa de ley al Congreso para quitar a Luz y Fuerza del Centro, camaradas. ¿Cuándo mandó una iniciativa Felipe Calderón? ¿Cuándo pasó y se dio lectura en el pleno de la Cámara de Diputados? ¿Cuándo se dio para que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados revisara el caso, camaradas? Todo lo que vienen haciendo atrás del decreto es ilegal, desde los cobros, desde meter compañías contratistas a hacer nuestro trabajo, violentando la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Público, porque ayer platicábamos con algunos diputados y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no la han modificado. Sigue estando CFE y sigue estando Luz y Fuerza del Centro. Por eso esta señora tiene mucho que explicarle al Congreso de la Unión los próximos días, camaradas. En la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía eléctrica por medios industriales, además reguló las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores. Pero a pesar de ello, en 1933, consumidores de todo el país se organizaron para presionar al gobierno a tomar medidas más drásticas contra los abusos de la American Lion Power y la American Amphora Power, lo que orilló al gobierno de Abelardo L. Rodríguez enviar al Congreso el 2 de diciembre de ese año una iniciativa para autorizar al Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada el 20 de enero de 1934. Su objetivo fundamental era organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica sin propósito de lucro y en beneficio del interés general. El gobierno del presidente sustituto había comprobado que las tarifas del monopolio eran excesivamente altas, existiendo gran disparidad entre los precios pagados entre los consumidores y grandes y los pequeños, algo similar con lo que ocurre en nuestros días. En los grandes empresarios son beneficiados con un trato preferencial. Sin embargo, la medida no se llevó a la práctica, colocando al país en un grave dilema para afianzar su crecimiento, pues las empresas extranjeras generadoras de energía mantuvieron hasta 1937 un crecimiento anual de apenas 1%, insuficiente para atender la creciente demanda nacional. De hecho, dieron por concluida la construcción de plantas generadoras, con lo que se agudizó su conflicto de intereses con el Estado mexicano. Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes y solamente 3 empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a 7 millones de mexicanos, que representaban el 38% del total de la población. La oferta superaba con creces la demanda y las fallas en el servicio eran constantes, mientras las tarifas eran muy elevadas. Las empresas privadas se negaban a modernizar sus plantas. En ese sentido, y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el presidente Lázaro Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la constitución formal de la Comisión Federal de Electricidad. 14 de agosto de 1937, cuando desde 1914
el Sindicato Mexicano de Electricistas era titular de la materia de trabajo en la zona central del país. Fuimos primero nosotros que el SUTER y que la CFE, camaradas. La CFE, dependencia que se encargaría de estudiar la planeación del Sistema Nacional de Electrificación, ejecutar y adquirir obras relacionadas con la generación, transmisión y distribución eléctrica, cambiando con ello la perspectiva regionalista de la electrificación, de modo que de acuerdo al modelo de gobierno de Cárdenas, el campo se viera favorecido al poder bombear el agua de riego, el arrastre y la molienda, pero también se buscaba impulsar el alumbrado público de las ciudades pequeñas. Fue así que los primeros proyectos de la CFE se realizaron en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora, y como para entonces las empresas privadas habían dejado de invertir, la nueva empresa pública se vio obligada a generar energía eléctrica para que aquellas la revendieran. Fue así que mientras en 1938 la CFE tenía una capacidad de 64 kilowatts, se creció de tal modo que en 1946 era de 45.594 kilowatts. 3 años más tarde, el 14 de enero de 1949, andé por Felipe Calderón porque está crudo. Es que todas las tardes se la pasa chupando. 3 años más tarde, el 14 de enero de 1949, en el sexenio de Miguel Alemán, se promulgó la ley que estableció las bases para el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, ayudando a precisar sus objetivos, entre otros la función de coordinar la industria eléctrica en México. Posteriormente, fue el propio presidente alemán quien expidió otro decreto donde se establecía que la CFE sería un organismo público descentralizado. Miguel Alemán expidió otro decreto donde se establecía que la CFE sería un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lamentablemente, hoy en día, los objetivos iniciales de la CFE han cambiado y ahora no contribuye a apoyar con las bajas tarifas a los sectores más desprotegidos del país. Por el contrario, firma contratos leoninos que le obligan a comprar energía eléctrica a empresas privadas a precios elevados, un total de contrasentido de lo que buscaba el general Cárdenas en su nacimiento. Escucha bien, Felipe Calderón y Georgina Kessel. El general Lázaro Cárdenas planteó la creación de la CFE para poder planear desde la generación, transmisión y distribución un sector eléctrico para bien de los mexicanos. Y hoy estos empleados del gobierno entreguistas vienen otorgando más de 700 permisos a las multinacionales para generar. Por eso este documento, que es una memoria histórica de los 50 años, se lo vamos a entregar a todos los diputados, a todos los senadores, a los ministros de la Corte, a gobernadores, para refrescarles la memoria del nacionalismo del general Lázaro Cárdenas, desde cuando nace el Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy vamos a defender nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato y el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias.